gracias. Puede sentarse. ¿Hay alguien que le quede gozo en esta hora? Hoy es día de victoria. Dígale al que tiene al lado, hoy es día de victoria. Hoy quiero compartirles una palabra, como siempre y todos los domingos, una palabra que atrapará sus sentidos, que lo va a libertar, pero sobre todo que le va a enseñar algo nuevo, algo que quizás usted ha escuchado, pero que el miedo y la persecución que se ha levantado en torno a la iglesia, una persecución silenciosa, muy estratégica, ha logrado que su boca se cierre y que el temor se apodere de usted. Yo soy de los que piensa que un hombre puede destruir la autoestima de una mujer sin gritarla, sin pegarle, solo ofendiéndola y coartándola todos los días. Asimismo, una mujer puede hacer lo mismo con el hombre. Cada vez que yo me dirijo hacia una mujer y le digo, tú no vales, tú no sirves, tú nunca haces nada bien, siempre te queda mal, ahí estoy destruyendo el espíritu de la mujer, y va a llegar un momento en que la mujer va a ser cada vez más dependiente de mí, cada vez va a depender más de mí, pero en el peor sentido de la palabra. Por eso es que nosotros, los hombres, debemos cuidar lo que decimos con esta boca, porque con esta bendecimos a Dios, pero también maldecimos a los hombres. Y es interesante que usted sepa que exactamente lo mismo está pasando con la iglesia como la esposa. La iglesia es una mujer que está compuesta por hombres y mujeres, es la Eva del Señor. Pero a esta mujer se le ha golpeado, se le ha maltratado verbalmente, y esta mujer ha perdido la fe, ha perdido la confianza, ha perdido la capacidad de hablar, ha perdido la capacidad de profetizar. El tema del día de hoy lleva por título Convocados por el cielo. Usted es un convocado por el cielo. Dígale al que tiene al lado, a ti también te convocaron. En serio, pero dígaselo en serio, a ti también te convocaron. El asunto es que hemos sido, y cada uno de los que estamos acá, hemos sido convocados por el cielo. Para esto quiero que usted venga conmigo y vamos a leer un pasaje que sé que les va a gustar, en el libro de Números, capítulo 11, versículos 20, vamos a leerlo un poquito más allá del 24, será. Más, vamos a leer desde el 23. Entonces Jehová respondió a Moisés, Números 11, 23. ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás, Moisés, si se cumple mi palabra o no se cumple. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 varones, en los 70 ancianos, y posó. Y cuando posó el espíritu sobre ellos, profetizaron y no cesaron de profetizar. Dígale al que tiene al lado, profetizaron y no cesaron de profetizar. Ahora pregúntele, ¿cuándo? No sería de loco al que está al lado, dígale, ¿cuándo? Ahora respóndale, cuando el espíritu estaba en ellos. Versículo 26. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estos estaban entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento.
Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, mano derecha de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Versículo 29. Y Moisés le respondió. Diga, y Moisés le respondió: ¿tú tienes celos por mí? ¿Tú tienes celos por mí? Pregunta Moisés. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Palabra del día de hoy es: usted es un convocado del cielo. Para ponerlos en un contexto que pueda comprender la naturaleza de este mensaje, los eventos anteriores a estos se desatan en una queja colectiva por parte del pueblo de Israel, porque estaban cansados de comer maná, solo maná, maná, maná y más nada. Y comenzaron a decir: nosotros en Egipto comíamos pescado, comíamos carne y nos iba bien, había bachata, reggaetón. Aquí lo único que hay es música de adoración, no queremos más música de adoración, ellos querían otra cosa. Y se quejaron. Moisés comenzó a hablar con Jehová y le dijo: yo no tengo carne para darle carne a 600, 700 mil personas, no puedo. Entonces me pones en este aprieto a mí. ¿Por qué no me matas de una vez antes de que yo vea mi propia destrucción, mi propio mal? Fue la conversación de Moisés. Entonces Dios comienza a hablarle a Moisés y le dice: yo voy a hacer algo grande, pero prepárate 70 hombres, 70 ancianos y convócalos. Dentro de los convocados hubo 2 hombres que estaban convocados, pero no pudieron llegar al tabernáculo. No sabemos la causa, no sabemos si no quisieron ir, no sabemos si simplemente no llegaron, no sabemos si se les complicó, si el niño tenía disentería, si la esposa tenía un dolor, algo se les complicó a esos hombres que de alguna forma no pudieron llegar al campamento, no pudieron llegar al tabernáculo. El punto es que cuando resulta que está allí el tabernáculo, y de repente desciende la gloria de Jehová sobre el tabernáculo, otra vez desciende la nube en el tabernáculo, y dice la palabra del Señor que Dios, Jehová, toma del espíritu que está en Moisés. Esto es interesante, porque pudo haber tomado del espíritu que estaba en la nube, pero dice: tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso sobre los 70 varones. Y hay algo que la gente no está entendiendo, y es que cuando Dios unge a alguien, ese alguien es autorizado para ungir a los demás. Cuando Dios llama a alguien, esa persona es autorizada por Jehová para llamar a otros. Y usted dirá: pero ¿cómo funciona? Así exactamente. Jehová pudo haber dicho: voy a agarrar el espíritu de la nube y se lo pongo a los 70 ancianos, pero agarra del espíritu que estaba en Moisés. Es interesante que usted sepa que el reino de los cielos es jerárquico y que se maneja bajo ciertos lineamientos. Por eso los de Samaria, cuando se convirtieron a Jesús, ellos no recibieron el Espíritu Santo en el momento, sino hasta que tuvieron la visita de los apóstoles. Cuando los apóstoles los visitaron, recibieron el Espíritu Santo. Y usted dirá: ¿pero por qué? Porque Dios quería que todos los de Samaria quedaran con el mismo espíritu que tenían los apóstoles. Y esto es interesante, porque cuando usted está en una iglesia, el espíritu de ese pastor, que es el Espíritu Santo, pero esa forma de aplicación del espíritu que tiene el pastor de tu iglesia es la misma forma que vos vas a tener en el resto de tu vida. Escuche con atención: si Dios hace milagros a través de mí, va a hacer milagros a través de ti. Si Dios me lleva a eventos sobrenaturales, a ti te va a llevar a eventos sobrenaturales. Cuando Dios pone un hombre en la nube, generalmente pone a los que están con ese hombre en la nube. Y yo les hago una pregunta: ¿quieren estar debajo de la nube o dentro de la nube?
El asunto es que nuevamente la nube desciende sobre el tabernáculo y lo llena. Y desde allí empieza la manifestación del poder de Dios. El principio del reino, el orden espiritual. Lo que me llama poderosamente la atención de esta predicación es el caso de estos dos hombres que estaban convocados, pero que no estaban en el tabernáculo. Yo le voy a decir una cosa. Cuando Dios llama a alguien, no importa en qué lugar esté, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Usted tenía que venir aquí. Este era el lugar que Dios había preparado para usted, para llevarlo a una unción sobrenatural. Pero quizás usted estaba lejos de este tabernáculo. Pero aún a pesar de que estaba lejos de este tabernáculo, Dios no estimó y no escatimó que usted estuviese lejos para poner el Espíritu sobre usted. Lo que trato de decir es que todo tiene su tiempo. Quizás no era el tiempo de estos hombres. Así sucede. A mí me sucedió. Por muchos años he estado en el Evangelio, he creído en este Evangelio, pero no había llegado al punto donde tenía que llegar. ¿Sabe? Cuando tú eres un convocado, aunque no estés en la reunión, vas a recibir las directrices de la reunión. Porque el que está haciendo la reunión, el que está convocando la reunión, tiene el poder para bendecirte aquí en la China. Lo interesante de esto es que estos hombres comenzaron a profetizar sin parar. No solamente profetizaron los que estaban en el tabernáculo, sino que comenzaron a profetizar aquellos que no pudieron llegar al tabernáculo. Y usted dice y se preguntará: pastor, ¿pero por qué antes no profetizaban ninguno de los 70 que fueron convocados? Y yo le voy a responder: porque no tenían el espíritu de la profecía. Esta mujer, esta iglesia, ha sido tan golpeada por lo que dice, que esta iglesia heredó un miedo a profetizar. Se ha perseguido tan suavemente y al mismo tiempo de manera tan letal a la profecía en Venezuela, que ahora la gente que tiene el Espíritu de Dios tiene miedo de profetizar. Y es tanto así que nunca va a faltar el celoso, aquel que tiene más celos del ministerio que tú mismo llevas. Hay gente que cela más tu propio ministerio que tú mismo. Hay gente que está más preocupada porque tú metas la pata que las patas que ellos están metiendo. Hay gente que está más preocupada por los errores que voy a cometer yo que por los errores que ellos están cometiendo. Y en lo que trato de decir es que nunca falta un celoso que quiere cuidar más el ministerio de lo que tú mismo lo estás cuidando. Y ellos consideran que cuando tú te relajas o dejas de hacer ciertas cosas, porque pudiera parecer a los ojos de Josué que Moisés era un relajado. Y a veces la gente quiere que uno como pastor pase más allá de los límites humanos. Y entonces cuando ellos no ven que tú haces lo que ellos quieren que tú hagas, o lo que ellos consideran según su criterio que tú deberías hacer, entonces en su mente es como que este está relajado. Me llama la atención poderosamente como Josué le dice a Moisés: Señor, impídeles que aquellos dos que no vinieron a la reunión no profeticen, impídeles que profeticen. ¿Sabe? Viene el golpe otra vez a la profecía. Esto no es nuevo. Perseguir la palabra profética es viejísimo. Esto es una mala maña diabólica. Esto es parte de un celo ministerial. Y les voy a explicar. Josué, un gran hombre de Dios, pero en ese momento no estaba alineado, no estaba entendiendo el propósito de Dios, no estaba entendiendo el llamado de Dios hacia las personas. Y entonces increpa, entonces interviene a Moisés y le dice: hey, impídeles que profeticen porque no están en la reunión. Pareciera que Josué era uno de esos hombres en ese momento de los que dicen que si tú no estás dentro de 4 paredes no puedes tener el Espíritu Santo. Que si no estás cerca del tabernáculo, Dios no te puede usar. ¿Alguien puede decir aleluya? Hay gente que cela más el ministerio de uno que uno mismo. Y entonces comienzan a decirte cosas como que ten cuidado porque el ministerio. ¿De qué cuidado?
Yo estoy aquí porque Dios me puso aquí. Y si me quiere quitar, porque me quite Él. Él es el único que lo puede hacer. Porque Él da y quita. Y su nombre tiene que seguir siendo alabado a pesar de eso. Lo poderoso es que se ha golpeado tanto a la iglesia con la profecía que hay un miedo. Hay un miedo por esa cantidad de Josués que se han levantado al lado o alrededor de ciertos líderes diciéndole: impídele que haga milagros, impídele que sane, impídele que hable en lenguas. Ahora en ciertas iglesias hablar en lengua es un pecado, porque si hablan 2 o 3 en lengua, ahí hay un desorden. Pero no están entendiendo que el contexto donde Pablo escribe estas cosas es un contexto distinto al de nosotros. Acá no hay desorden, acá hay establecimiento del lenguaje del reino en la tierra. La gente no está entendiendo que el don de lenguas es el lenguaje del Padre establecido en la tierra para desarticular las artimañas de Satanás, para interceder a favor de los hombres y para establecer códigos personales en tu vida. Pero a más de eso, asesinamos el don de lengua, pero asesinamos el mejor de los dones que hay, que es el don de profecía. Y entonces comienza esto a encasillarse. Cualquiera no puede ser profeta. Ahí salen los Josués a decir: cualquiera no puede ser profeta. Yo me imagino la mirada escéptica de Josué mirando a los 68 que estaban allí profetizando. Quizás estaba un tanto escéptico. Él lo que era un guerrero para ese momento. Él lo que era un libertador para ese momento, un conquistador. Pero Moisés no era un conquistador. Moisés era un hombre que conectaba el corazón de los hombres con el corazón de Dios. Por eso Dios toma no del espíritu de Josué, no toma del espíritu de Josué, toma del espíritu de Moisés y lo desata, lo derrama sobre la gente. Yo quiero que usted entienda en esta hora: usted va a estar rodeado de Josués, hombres que son llamados por Dios, pero que no están entendiendo en ese momento el propósito de Dios. Vea que no dije que no están llamados por Dios, ¿verdad que no dije eso? Dije: están llamados por Dios, pero no entienden asuntos espirituales y quieren que aquellos que caminamos en lo espiritual comencemos a controlar lo espiritual. Y yo le hago una pregunta a usted: ¿quién puede controlar al Señor? ¿Quién puede contener su gloria? ¿Acaso tengo culpa yo de que la gente se caiga, de que la gente llore, de que la gente profetice, de que la gente salte, de que la gente se le manifiesten dones, que vean ángeles moviéndose en esta iglesia? Hay gente que me ha dicho: pastor, usted ha estado predicando y yo he visto una nube a su alrededor. Otros me han dicho: pastor, he visto como un resplandor a su alrededor. Pastor, lo he visto como bañado de escarcha. Pastor, he visto ángeles que se mueven en la iglesia. Todo esto está pasando aquí. Ahora yo le pregunto a usted: ¿eso es culpa mía? ¿Eso tiene que ver conmigo? Yo no puedo controlar la gloria de Dios. Ojalá puedo citar las palabras de Moisés y repetir diciendo: ojalá y todos en esta iglesia profetizasen. Ojalá y todos en esta iglesia cantasen nuevas alabanzas. Ojalá y toda esta gente hiciera milagros. Contrólalos, pastor. Contrólalos. Se te está saliendo de las manos. Contrólalo. Pues tengo una noticia, querido Josué. ¿Tienes celos tú por mí? ¿Celas tú mi ministerio más de lo que lo celo yo? ¿Celas tú mi llamado más de lo que lo celo yo? ¿Celas tú la presencia de Dios que está en mí más de la que la celo yo? Pues no voy a tener cuidado. Me voy a dejar llevar por la presencia de Dios. A ver a dónde termino. Creo que ninguno de los hombres que fueron llevados por la presencia de Dios caminaron con miedo a cometer errores. Yo no tengo miedo a cometer errores. La gente está caminando y esta mujer eclesiástica camina con miedo. Yo le decía a mi hija en estos días, le decía: hija, la gente se conoce por la manera de caminar. ¿Sabes cuando camina si tiene problemas neurológicos porque no mueven las manos? ¿Sabes si son ansiosos? ¿Sabes si son flojos?
Si son perezosos, las personas perezosas caminan y que usted los ve, son perezosos. El ansioso camina y que cosa impresionante. Y está parado y está aquí y mueve las manos. Porque ansioso. El rígido camina así como un soldado. Ese es rígido, es a la manera de él, como se dice, como el camino. Él es un tipo, pues, ¿entiendes? Sí. El que es suelto, así, no le para nada, tú ves que camina y qué. Pero esta mujer, esta iglesia, camina rígida, camina asustada, tiene nervios de hablar, porque va a ser criticada, porque va a ser señalada, porque nada de lo que ella hace, papá, agarren esta palabra, viene fuerte. Esta iglesia tiene miedo de caminar, tiene miedo de hablar, tiene miedo de profetizar, porque empieza y si digo algo que no tengo que decir, ¿y qué van a decir de mí después? Y si de repente hablo en lengua y no es el Espíritu Santo, sino un demonio, y entonces si le pongo las manos y no se sana, ¿qué va a decir la gente? Y empieza un miedo. ¿Sabe? Pero ¿cuál es el problema más grande de esta iglesia? Que esta iglesia tiene dos maridos. El primer marido es Jesucristo y el segundo marido es toda la gente que le habla a esta iglesia. Y esta iglesia está escuchando al marido equivocado. Esta iglesia tiene que dejar de escuchar a ese pseudo marido, a ese marido falso que está diciendo no puedes profetizar, ese marido falso que está diciendo no puedes operar en sanidad, ese marido falso que nos está engañando a nosotros y diciéndonos que si hacemos esto o aquello vamos a ser juzgados. ¿Quién juzgará a los escogidos del Señor? Los convocados al tabernáculo no pueden ser juzgados por nadie. La Biblia declara que nosotros los espirituales, yo no sé si usted es un carnal, los carnales nacieron para ser juzgados, pero los espirituales no podemos ser juzgados por nadie. Antes bien, nosotros juzgamos todas las cosas. A mí nadie me puede venir a juzgar porque el Espíritu Santo se manifiesta en mí. Triste por ti que no se manifiesta en ti. Hey, eres un convocado, no te da la gana de ir al tabernáculo, pero ¿sabes qué? Tarde o temprano va a caer sobre ti el Espíritu del que te llamó. Y esto es lo tremendo, lo poderoso de lo que estoy tratando de decir en esta hora. Es que usted tiene que perder el miedo, como estos dos hombres, a decir lo que tiene que decir, a hablar, a manifestar el Espíritu Santo en su vida. Si dicen o no dicen, ¿cuál es el problema? Qué tristeza que le prestamos atención a los que no tienen el Espíritu de Dios, a los que no viven bajo la nube. Hay gente que vive solamente bajo la nube y a esos les estamos prestando atención. Pero a mí no me interesa prestarle atención a los que andan debajo de la nube. Porque está bien, son salvos, son de Dios y Dios los ama y yo también los amo y son mis hermanos. Pero no voy a escuchar lo que dice la gente que está bajo la nube. ¿Sabe por qué? Porque la gente que está bajo la nube solo se queja del maná, solo se queja del desierto, solo se queja de las cosas. El que está bajo la nube habla y dice, yo no soy murmurador, yo no sé por qué dicen que yo soy murmurador, yo soy una persona seria, yo estoy tratando de hacer las cosas bien, yo solamente estoy manifestando mis quejas. Ese es el que está debajo de la nube. Pero los que estamos dentro de la nube, no nos importa lo que diga el que está debajo de la nube, y estamos en la misma nube, sí, sin duda alguna, solo que tú estás abajo, pero yo estoy adentro. Los que estamos adentro hablamos lo sobrenatural, caminamos en lo sobrenatural, entendemos lo sobrenatural, nos movemos en dimensiones distintas. A mí no me importa lo que pienses tú, ni me importa qué estás comiendo por las mañanas, si recoges el maná o no recoges, si tienes carne o no tienes carne. A mí me importa que yo tengo lo que vine a buscar. Yo estoy dentro de la nube, no debajo de la nube. Yo estoy dentro de la nube. Ahora soy gobernado por la nube. Ahora la nube está dentro de mí. Yo quiero traerlos a algo, iglesia. Deja de escuchar las voces del miedo que nos están impidiendo profetizar como iglesia en este tiempo. Dejemos. No escuche a gente que no tiene el mismo espíritu que usted. Si el pastor de esa iglesia es un podrido, los que están debajo de la cobertura de ese pastor son toditos tan podridos como él o peor que él. Si el que está ahí gobernando esa gente es un ladrón,
Los que están ahí van a estar podridos. Y el que está allí, su matrimonio es un caos. Los matrimonios de los que están allí van a ser un caos. Pero usted llegó a una iglesia donde Dios lo trajo a bendición. No hable con la misma gente que no tiene el Espíritu. No los escuche. Porque Dios ha sacado de mi ministración para ustedes. Y yo les voy a contar algo de mí y que se pare mi esposa en público, no me importa, y me desmienta si soy un hijo del diablo mentiroso. Pero yo soy un buen esposo. Quizá en el principio no fui tan buen esposo cuando me casé, pero ahora soy un buen esposo. Soy un buen hombre con mis hijos. Me va bien económicamente, pero sobre todo tengo un espíritu sobrenatural que se manifiesta en mí. Quiero decirte que tu matrimonio va a terminar siendo como el mío, que la unción que tienes ahorita va a terminar siendo como la mía. Dios ha puesto del espíritu que está en mí en ti. Por eso es que llegas de una manera y vas saliendo de otra, porque todo se va transformando. Yo lo expliqué hace mucho tiempo en una predicación. Si el que te impuso las manos para llamarte está podrido, no solamente te pasa la bendición, te pasa lo podrido. Por eso yo el otro día dije que un ministerio como el de David no podía levantarse debajo de un ministerio como el de Saúl. David no podía estar en la tutela de un Saúl porque Saúl estaba podrido emocionalmente. ¿Qué trato de decir? Que lo peor que de repente usted puede heredar de mí como padre espiritual, como cabeza de esta iglesia, en esta congregación, es que yo soy loco. Y de repente usted se va a alocar también. Pero de resto, Dios lo trajo a casa segura. Y no me estoy echoneando, no me estoy pavoneando. Estoy hablando verdad. Ustedes saben más que yo que hay una cuerda de pastores allá afuera que se hacen llamar pastores y están haciéndole daño a la gente. Yo no voy a generalizar. Yo sé que hay pastores que son hombres de Dios y que Dios los ha llamado poderosamente y Dios los va a poner en alto en esta nación. Pero también hay una cualquier cantidad de locos haciéndose llamar pastor, haciéndose llamar lo que sea, o querubines, no me importa. Pero esto es una realidad eclesiástica. Pero no es el punto que quiero tratar hoy. Solo que quería sacarme esa espinita y darle dos golpecitos a los religiosos para que por lo menos tengan algo que decir. Mira cómo usted se para a hablar de los pastores. Yo estoy hablando de los pastores. Estoy hablando de los malos pastores. ¿Alguien puede decir aleluya? Y seguramente usted ha conocido alguno, ¿verdad que sí? Ay, sí, pastor. No diga el nombre, no hable mal de él, ore por él. Bendígalo. Diga, Señor, bendice a ese hombre, ayúdalo. Mételo en el camino. Quiero cerrar esta predicación diciendo esto. El apóstol Pablo, también hablando del don de lenguas y toda una situación que se había desatado en aquella región donde él estaba, el apóstol Pablo dice, ojalá, también dice, yo quisiera, ojalá que toda la iglesia profetizase. Estaba él hablando del don de lenguas y al mismo tiempo hablaba de la profecía. Pero hay una gran diferencia entre la época de Moisés y la época que estamos viviendo. Dile al que tienes al lado, hay una diferencia. Vuelve a decirle, es en serio. Hay una tremenda diferencia entre la época de Moisés y la nuestra. Yo les voy a explicar cuál es la diferencia. En la época de Moisés, el Espíritu Santo venía sobre muy poca gente. Voy a volver a repetirlo. El Espíritu Santo poseía, se insertaba dentro de muy poca gente. Podemos contar con los dedos hasta ese momento en Israel, según lo que nos dice la Biblia, quienes tenían el Espíritu de Dios: María, Aarón y Moisés. Más nadie. Hasta que Moisés le dice, hey, estoy en una situación. Dios le dice, bueno, llama a los 70 ancianos. Aquellos 70 o 68 se reúnen y cuando están allí en el tabernáculo, Dios saca del Espíritu que ha puesto en Moisés y lo traslada
A los 68 más los 2 que estaban en el campamento, que no habían llegado al tabernáculo, en total 70. Analice por un momento, ¿por qué les dan el Espíritu cuando van al tabernáculo? ¿Acaso no lo tenían? Responda, no lo tenían. ¿Estaban bajo la nube? Sí. ¿Eran salvos? Sí. ¿Tenían el Espíritu? No. ¿Tenían la manifestación? No. ¿Cuál es la diferencia? Muy pocos lo recibían. En la gracia fuimos llamados por gracia para ir hacia la gracia. Nuestro destino no es de la gracia a la infamia, o de la gracia a la vergüenza, o de la gracia a la desgracia. Nuestro destino es de la gracia hacia la gracia. No hay otro destino para el cristiano. Sigue siendo gracia, sigue siendo regalo, sigue siendo bendición. Pero en la gracia hay algo poderoso, y es que el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre todos sin distinción alguna. Es tan tremendo esta época, es tan compleja esta época, que aún los niños en esta época reciben el Espíritu Santo, que aún las mujeres que antes eran despreciadas reciben el Espíritu Santo. Y entonces, si usted recibió el Espíritu Santo, yo le voy a hacer una pregunta ahora: ¿por qué no profetiza? Porque aquellos que recibieron el Espíritu Santo profetizaron y no podían parar. Y Pablo exhorta a la iglesia diciendo, ojalá, creo que Pablo no tenía un deseo en el corazón, creo que Dios le había inoculado un deseo en el corazón a Pablo. Y Pablo también deseaba lo mismo que deseó Moisés: ojalá y todo el pueblo de Dios profetice. Y ese mismo deseo lo tengo yo en mi corazón, y no lo quiero controlar, y no lo voy a controlar, porque los falsos profetas caen es por su propio peso. Pero entonces vamos a detener toda la profecía de Dios en una iglesia, porque hay 2 o 3 falsos profetas. Deje que el falso profeta se va a secar solo. Los que abren su boca de manera falsa para conseguir dinero, o para hacer cosas malas, o dicen cosas que Dios nos ha mandado a decir, esa gente va a caer por su propio peso. Pero a nosotros nos importa, a mí me importa, que el sueño profético de Dios se cumpla sobre el estado Aragua, que la gente en el estado Aragua profetice, que vida plena total, desde el más pequeño hasta el más grande, profetice. Y usted dirá, pastor, ¿eso es posible? Claro que es posible. Cuando vino el Espíritu sobre los 70 profetizaron. Y si hubiese venido sobre 3,000 profetizan. Y si hubiese venido sobre 10,000 profetizan. Pero cuando el Espíritu Santo vino en el libro de Hechos, dice que todos comenzaron a hablar en lenguas. Yo quiero que la iglesia entienda, no puedo tener miedo de profetizar, porque yo recibí el espíritu de la profecía, el excelente espíritu de la profecía. Y ahora usted se preguntará, pastor, ¿y cómo profetizo si yo no soy profeta? ¿Usted no es profeta? ¿Usted no tiene el espíritu de la profecía? ¿Y cómo puede profetizar a alguien que no entiende ni la O por lo redondo de la profecía? Hay una sola clave: bendecid y no maldigas. Romanos nos regala este texto. ¿Cómo voy a profetizar, pastor? Bendice y no maldigas. O sea, pastor, que usted me está diciendo que la profecía es que yo abra mi boca y diga cualquier cosa buena. Sí, pero a través del Espíritu Santo. Pastor, o sea que si yo agarro a mi hijo y le digo, serás de bendición e irás a bendición, ¿estoy profetizando sobre él? Sí. Pastor, pero es que nadie me está hablando. ¿Y por qué alguien debería hablarte respecto de lo que es bueno, agradable y perfecto, y a lo que hemos sido llamados? ¿Por qué Dios tendría que hablarme a mí para profetizar sobre esta iglesia, crecimiento y multiplicación? Les hago una pregunta: ¿es la voluntad de Dios sí o no que nos multipliquemos? ¿Es la voluntad de Dios sí o no que tengamos un local más grande? ¿Es la voluntad de Dios sí o no que la gente sea sana?
¿Es la voluntad de Dios sí o no que el matrimonio de la gente se restaure? ¿Es la voluntad de Dios sí o no que tu vida vaya de mejor a mejor, de gracia a gracia? Entonces, cuando yo abro mi boca y levanto mis manos y entiendo que tengo el espíritu de la profecía en mi vida, yo empiezo a abrir mi boca en profecía por fe y empiezo a hablar lo bueno y no lo malo. Empiezo a bendecir en vez de maldecir. En vez de decir muchacho bruto, digo que inteligente eres y serás inteligente. En vez de decirle a la mujer rebelde, hija del diablo, en vez de decirle a la suegra leviatán, serpiente tortuosa, Satanás, enredala en la zarza para hablarle a los hijos de Dios, en vez de decirle eso, le digo: qué bendición de suegra es la que yo tengo. Esa va a ser una mujer de Dios, la voy a ver convertida, la voy a ver a Dios usándola. Yo no sé si usted está entendiendo lo que estoy diciendo, pero para poder profetizar tienes que creer que puedes profetizar. Y tienes que perder el miedo a eso. Profetiza. Voy a pedirte que te pongas sobre tus pies un momentito. Vamos a profetizar. Ojalá y todos profetizasen. Vamos a profetizar. ¿Y sabe cómo vamos a profetizar? Como lo dijo el apóstol Pablo. Cuando llega alguien a una iglesia, a un lugar, ojalá y todos profetizasen para que esa persona fuese edificada. ¿Sabe lo que hace la palabra que sale? Usted no está, usted ya, no, yo sé que sí. Usted ya está entendiendo el espíritu que tiene en usted. Y está entendiendo que las palabras que salen de su boca no son palabras de un natural, son palabras de un sobrenatural. ¿Usted es un sobrenatural? ¿Cuántos son sobrenaturales aquí? ¿Cuántos andan en lo sobrenatural? Yo creo que ya a partir de hoy usted se va a considerar una persona cuya boca debe hablar lo correcto, lo bueno, y debe desear lo bueno a otro. Y hoy vamos a hacer una práctica de profecía eclesiástica. La gente va a escuchar esto en la radio y van a decir: ese está endemoniado, ese está loco. Ellos no entienden lo que yo entiendo. Y está bien. Yo no les pido que lo entiendan. Y les respondo: ¿tienes tú celo de mi ministerio más que yo? Ojalá y todos profetizasen. Ahora ustedes van a profetizar y les voy a decir cómo vamos a profetizar. Usted va a mirar al que tiene al lado, no me importa si lo conoce o no lo conoce, y usted le va a soltar una palabra. Escuche. Usted le va a soltar una palabra y lo va a señalar así con este dedo. Pero no va a ser de acusación, va a ser de bendición. Y usted le va a decir: sobre ti, yo les voy a poner un ejemplo. Sobre ti vendrá la bendición. Serás de bendición. Tu matrimonio se va a arreglar. No lo haga todavía, no lo haga todavía, porque vamos a preparar el ambiente. Tu matrimonio se va a arreglar. Te vas a comprar el carro que necesitas. Vas a tener lo que necesitas. Escucha. Usted dirá: pero pastor, y no caemos en el error. ¿Y cuál es el miedo? Errores cometen todos. Yo prefiero abrir mi boca para bendición que cerrar mi boca y que nadie sea bendecido. Y les va a pasar algo. Cuando esté hablándole a la persona que tiene al lado, va a comenzar a sentir una presencia en su cuerpo aquí adentro. Y sabe, va a empezar a hablar y usted va a decir: pero ¿qué estoy diciendo? ¿Será que me estoy volviendo loco? No le haga caso a la mente, déjese llevar, hable lo que tiene que hablar. Pero escuche, no vaya a abrir esa boca para decirle: hey, eres un pecador, hijo del diablo. No. La profecía es para edificar. La profecía es para... No quiero gente maldiciendo a otros aquí. Y si el que te está dando una palabra al lado tuyo te empieza a decir cosas que están mal, cosas que están ofendiéndote, entonces usted simplemente va a agarrar y se va a voltear y no lo va a ver más, porque usted no lo va a escuchar, porque usted no escucha gente que no tiene el mismo espíritu que usted tiene. Ahora escuche lo que le voy a decir. Aquí entre nosotros, de repente hay alguien que tiene un espíritu de error y de repente tiene tiempo cometiendo error y un espíritu opera en él, en el error. Está bien, pero también hay gente aquí, que es la mayoría, que tiene el espíritu correcto, el espíritu del cielo, y eso se va a manifestar hoy. Y el espíritu de error profético hoy lo pisamos
atamos en el nombre de Jesús y decimos: queda debajo de los pies de una iglesia que sí sabe abrir su boca en profecía. Ahora usted se va a parar en su casa y le va a hablar al carro, le va a hablar a la casa, le va a hablar al perro. Va a empezar a ser un profeta activo. Y usted dirá: pero ¿puedo ser un profeta? Te repito, sí puedes ser un profeta, porque tienes el Espíritu. Vas a hablar. Hasta los del coro, hasta los músicos van a mirar al que está al lado y le va a decir: te voy a ver en la televisión, voy a ver ese disco que vas a grabar. Hable. Levante sus manos, porque usted hoy ha sido convocado. Ha sido convocado. Y los que me están viendo en redes sociales, vaya para usted esta palabra. Los que me están escuchando en radio, vaya para usted esta palabra. De repente no está aquí en el tabernáculo, pero así como en aquellos dos hombres, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti. Y abrirás tu boca sobre tu casa, abrirás tu boca sobre Aragua, abrirás tu boca sobre tu familia para bendecirlo y bendecir a Jehová. Las palabras que saldrán de tu boca, a la gente que me está mirando en redes sociales, lo vas a hacer como yo lo estoy haciendo. Hay palabra profética, hay palabra que va a transformar el ambiente. Ahora, Espíritu Santo, ahora, Espíritu Santo, del Espíritu que está en mí, del que tú pusiste en mí, donde puedo profetizar, donde puedo hablar en tu presencia, del Espíritu que tú pusiste en mi esposa como profeta. Ahora desata el Espíritu sobre esta gente para que puedan entrar a una nueva dimensión de lo sobrenatural. Desata ahora, porque en esta iglesia hay lenguas de fuego, pero ahora se manifestará palabra profética. Yo profetizo acerca de la palabra profética y digo: seremos punta de lanza en palabra profética en Aragua y en Venezuela. En el nombre de Jesús, levanta tus manos, porque el Espíritu de Dios viene sobre ti ahora con poder. Y profetizarás y no podrás parar de profetizar, y te alegrarás profetizando. Ahora recibe, hay algo que está cayendo aquí. Hay una nube sobrenatural que se está moviendo entre nosotros. Levanta tu mano, iglesia. Hoy estás siendo formada para profetizar. Vas a hablar lo bueno, vas a hablar solo lo bueno. A la cuenta de 3, mira, elige a alguien. Mira el que tienes ahí. A la cuenta de 3, comienza a abrir tu boca en palabra profética. Míralo a los ojos y señálalo. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Ojalá y todos profetizasen. Suéltale la palabra profética que tienes al lado. Suéltale la palabra profética. Suéltale, suéltale, suéltale. Que la persona te vea en la cara, que la persona te vea a los ojos, que la persona mire. Bájale volumen ahí para que la gente pueda escuchar. Hay palabra profética. Profetícele, profetícele, profetícele. Dígale, 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 dígale. A esa mujer nadie le está profetizando. A esa mujer nadie le está profetizando. Quiero que alguien vaya y le profetice a ella ahí. Profetice. Háblelo, no tenga miedo, señale. Ey, yo no los mandé a abrazarse. Yo lo mandé. Párese. ¿Usted vio alguna vez algún profeta agarrado otro? Ve acá que te voy a profetizar. No. Párese frente a la persona con autoridad. Señálelo y dígale por palabra profética lo que está en su corazón. Dígale: te voy a bendecir, chico. Te voy a bendecir. Ahí están mirándome en las redes sociales. Escucha. Señala. Tienes la nevera vacía. Párate frente a la nevera. Anda ahorita con el teléfono y párate frente a la nevera y dile: hasta hoy está vacía. Te llenarás. Dile a la enfermedad: te queda poco tiempo en mi cuerpo, el milagro viene. Dile a tu hijo: no eres un bruto, no eres un animal, eres un bendito de Dios, serás un siervo de Dios, te salvarás. Hable. Señálelo con autoridad.
Señálelo con autoridad. ¿Quién dijo que los profetas son pasivos? ¿Quién dijo que los profetas son: el Señor te va a bendecir? El Señor te va a bendecir. Yo profetizo sobre esta banda. Tendremos un estudio de grabación para ustedes. Vamos a abrir una productora. Ustedes van a ser patrocinados y lanzados. Los van a conocer en Venezuela y los van a conocer fuera de Venezuela. Vienen carros, vienen bienes para ustedes. Yo profetizo eso para ustedes. Van a entrar en bendición, una bendición loca que no van a poder entender, pero que se la van a disfrutar. Ustedes son adoradores y Dios va a arreglar su casa, va a arreglar su vida, va a arreglar sus finanzas, porque han sido fieles. Yo profetizo sobre ustedes que serán de bendición, sacarán nuevas canciones, bajará diseño del cielo en las canciones, meterán a la gente en la presencia de Dios. Yo profetizo sobre ustedes que cada vez serán mejores músicos. Van a sonar, van a sonar, van a sonar, van a sonar, y los van a escuchar, y los van a escuchar. Yo unjo tus manos hoy, yo unjo tus manos hoy. Aleluya, en el nombre de Jesús. ¿Ya terminó de profetizarle el que tiene al lado? ¿Cómo se sintió con la palabra que le dieron? Ahora vamos a profetizar sobre Aragua. Yo voy a empezar a profetizar, pero usted va a profetizar sobre Aragua. Usted no va a repetir lo que yo estoy diciendo. Usted va a dar su propia palabra. ¿Están listos para profetizar sobre Aragua? ¿Están listos? Pastor, ¿y todos en tu iglesia son profetas entonces? Sí. Sí. Pero a mí me parece que es un desorden. ¿Tú tienes celo de mí? Tú que andas bajo la nube nada más, ¿tienes celo de mí que estoy dentro de la nube? ¿Tú de verdad estás viendo las cosas mejor que las que los estoy viendo yo, que estoy dentro de la nube? Yo creo que la nube no te deja ver. No, bebé. Desde que estoy en la nube veo más claramente que nunca. Entonces todos en la iglesia tuya son profetas. Sí. Y todos hablan profecía. Sí. Y la mayoría habla en lengua. Sí. Entonces todos ahí sanan enfermos. Sí. A mí no me parece. Sí, eso no es problema tuyo. Ese es mi problema. Levanta tus manos y piensa en la palabra profética que le vas a dar ahí al estado Aragua. Yo no sé de qué vas a hablar tú, no me interesa. Pero el Espíritu Santo te va a guiar ahorita mismo. Levanta tus manos, empieza a hablar Aragua. Dile: Aragua, levanto mi voz como aquel que posee el espíritu de la profecía. Aragua, tierra de grandes hombres y mujeres. De ti saldrá el avivamiento que va para Venezuela. Aragua, caerán tus altares de brujería. Aragua, se levantarán altares para Jehová. Aragua, parirás y darás a luz hijos de Dios que sonarán en las naciones. Aragua, serás tierra de bendición y para bendición. Y sobre tu trono, Aragua, he preparado a una persona que estará en mi corazón, Aragua. Serás gobernada desde la bendición, Aragua.
y habrá empleos, y habrá ingresos, y habrán negociaciones, y nos volveremos una capital económica. Aragua, profetizamos sobre ti y te pisamos y te decimos: eres nuestra tierra, tierra de gloria, tierra de bendición. Establecemos el reino sobre ti en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios en esta hora. Démosle un aplauso a Dios por lo que está haciendo y por lo que hará. Amén.